Cuando escuchamos la palabra juicio, ¿qué es lo que normalmente viene a nuestra mente? Probablemente el juicio está muy relacionado a una condena, a un castigo, pero vamos a estudiar en esta oportunidad el concepto bíblico de juicio y vamos a hablar sobre el proceso. Vamos a encontrarnos con expresiones de juicios previos a la segunda venida de Jesús, juicio durante el período en el que el pueblo de Dios pasa, en el milenio, en el cielo, y también, por supuesto, sobre el juicio cuando se pone fin al pecado. Así que son varios conceptos que vamos a poder tocar en esta oportunidad, tomando en cuenta el texto bíblico y acompañados aquí de un amigo, de un pastor, que nos va a ayudar a compartir estos momentos y estos conceptos. Bienvenido, bienvenida a este momento de estudio de la Biblia a través de las lecciones de la Escuela Sabática, tomados de la Biblia, por supuesto. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, una vez más, bienvenidos a los oyentes de Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos ven también en las redes sociales. Vamos a hablar hoy sobre el proceso del juicio, lo que la Biblia habla sobre el juicio. Está con nosotros David Vargas, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, David, un saludo a nuestra audiencia y luego, por favor, guíanos en oración y comenzamos nuestro tema. Claro que sí, muy contento. Saludos a todos los amigos que siguen el programa. Qué bueno estudiar la palabra del Señor y dedicar más tiempo a no solo aprender, también a aplicar en nuestra vida. Vamos a orar. Nuestro amado Señor, gracias Padre por tu palabra que nos orienta, nos ilumina, nos prepara para la vida. Gracias también por tu gracia infinita. Gracias Señor por tu salvación y la oportunidad que nos permites de responder a tu amor, vivir, Señor, guiados, conducidos por ti mismo en todo. Rogamos que tu Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, nos ilumine hoy en su comprensión y en la aplicación a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Amén. El proceso del juicio, pero antes de ir al proceso mismo, fundamentemos bíblicamente la necesidad del juicio. Okay. En la Biblia tenemos ese texto tan especial, tan importante, ¿verdad? En 2 Corintios 5:10, 2 de Corintios 5:10, en algunas versiones dice, es necesario que todos comparezcamos. En otras versiones dice también, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se vincula también con Eclesiastés, ¿no? 12, 13 y 14. Todos vamos a comparecer. Se necesita, ¿por qué? Porque no era el propósito del Señor que vivamos esta experiencia bajo el dominio del pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor está aplicando su plan de redención, que la Biblia afirma estuvo preparado incluso antes, ¿verdad? La idea es restituirnos a la gloria del Señor, sea hacer la vindicación también, ¿verdad?, del carácter divino y a favor de sus hijos. Después que ingresa el pecado al mundo, Dios, ejecuta el plan que ya estaba organizado antes. Jesús viene, muere por todos los seres humanos, pero se beneficia aquel que acepta la muerte de Jesús y alguno que rechaza no va a recibir la salvación y tiene que definirse en algún momento. Ya leíste ese texto, Jesús inclusive compara en Mateo 25, es como separar, dice, los cabritos de los corderos, unos van a la vida eterna y otros se pierden, no porque Dios lo quiera, sino porque cada uno toma sus decisiones. Por lo tanto, el juicio también es parte del proceso de salvación.
Exacto, y qué curioso, ¿verdad? En realidad, qué feliz noticia cuando uno puede verificar de acuerdo a la Biblia que no es Dios finalmente el que decide enviar a un ser humano, a una criatura suya, por quien el Señor Jesús murió, ¿verdad? Enviarle al castigo arbitrariamente. Al contrario, el ser humano decide. El texto de Juan 3:16, el más conocido seguramente del Evangelio, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, el ser humano es quien decide. El juicio lo que permite es confirmar la manera en que el ser humano decidió. Bien, la Iglesia Adventista tiene el concepto de un juicio en 3 etapas. El primero de ellos antes de la venida de Jesús, que se llama el juicio preadvenimiento. Luego una etapa en la que Jesús viene, el pueblo y los salvos van al cielo, y durante el milenio, durante 1000 años, también hay un periodo de juicio. Y posteriormente al final, ya para ejecutar el castigo final y poner fin al pecado. Expliquemos un poquito en este bloque, tal vez los primeros, cómo fundamentamos el juicio preadvenimiento, qué significa, cuándo comienza, para quiénes es. La verdad que los juicios humanos, solo por relacionar un poco, tienen sus etapas también, ¿no? Investigación y las etapas en las que hay que confirmar también evidencias, pruebas y todo aquello. El Señor finalmente es el que establece un modelo de juicio, ¿no? Todo lo que el ser humano hace proviene de un diseño previo que el Señor ha establecido. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, como parte de la profecía más extensa que hay en la Biblia, se afirma que después de 2300 tardes y mañanas, o de 2300 días, que equivale a 2300 años, el santuario sería purificado. Eso afirma el texto. Se está haciendo allí una aplicación histórica a lo que ocurría en el pueblo de Israel, en la experiencia viviendo junto con el tabernáculo todos los años, aquella experiencia que se le denominaba el Yom Kippur, ¿verdad? El día en que evidentemente se experimentaba una especie de juicio. El ser humano, el pueblo tenía que confesar sus pecados previamente, incluso preparar la casa, limpiar todo, porque equivalía a un día de limpieza, se llamaba día de purificación, ¿verdad? El Yom Kippur estaba prefigurando la experiencia del juicio, y en ese día el sumo sacerdote debía ingresar hasta el lugar santísimo. Incluso existía la idea de que si no hubiesen sido confesados todos los pecados, alguna dificultad ocurriría, ¿no? Incluso otro detalle tan curioso, el sumo sacerdote al ingresar tenía en la canilla o cerca de los tobillos atada una especie de cadena, una cuerda que debía estar hasta el exterior del tabernáculo, de modo que si algo ocurría con él debido a la situación espiritual no arreglada en la vida, podría morir en la presencia del Señor allí en el santuario. Entonces, esta prefiguración del juicio nos permite a nosotros también estar conscientes de que es necesaria una preparación, es necesaria la responsabilidad ejercida en vida, es necesario estar conscientes de que es en esta vida que se decide el destino. El juicio preadvenimiento determina quiénes van a ser salvos, los vivos y los que murieron, de modo que cuando viene Jesús, dice, los vivos esperan, son transformados, en un abrir y cerrar de ojos, dice los justos vivos en el momento. Y los muertos justos resucitan. Por lo tanto, tuvo que haber habido un juicio previo para determinar quiénes se van a salvar. Y Daniel decía, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado, y luego hace una referencia a la situación de que este es un proceso de juicio, y podríamos ver proféticamente que este periodo se aplica al periodo donde termina la profecía en 1844, y a partir de allí es el juicio preadvenimiento para determinar cuáles son las personas que van a resucitar
y las quienes de personas los vivas vivos van. también Está bien. se Ese sería el trasladarían juicio con el Señor. preadvenimiento. Hasta ahí. Ahora, hay otro juicio en el período del milenio, cuando el pueblo de Dios está en el cielo. ¿Qué implica eso? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes se juzga? Encontramos nosotros en 1 Corintios 6, versículos 2 y 3, una afirmación del apóstol Pablo, en la que orienta muy bien incluso nuestro rol, nuestra función, y no que estemos nosotros atribuidos de juzgar, pero él lo dice en esos términos: juzgaremos a los ángeles. O sea, el Señor nos dará la potestad, el privilegio de participar, de verificar, de corroborar, Ajá. de modo que podamos confirmar la justicia divina en sus acciones. En este caso sería una manera de confirmación. Nosotros tendríamos acceso a la manera en que han sido juzgados, en este caso, Las personas que decidieron no salvarse. todos los que no se salvaron, por ejemplo. Y si se dice ángeles, con más exactitud, a los caídos, ¿no? Correcto. A Satanás y los ángeles que se revelaron. Los que le siguieron, ¿no? En este caso, quiere decir que no estamos juzgando nosotros tampoco, ¿verdad? El apóstol Pablo lo afirma en el sentido de que tenemos acceso a conocer todo aquello y confirmar esa verificación con toda tranquilidad, ver que el juicio de Dios fue justo, fue bien Inclusive podría ser una evidencia de poder tener la certeza de que si alguien que conocemos se perdió es porque decidió perderse y no es que Dios simplemente lo haya hecho a un lado. No es el Señor, ¿verdad? Tal vez leemos el versículo 2 y 3, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Está hablando de estos santos que justamente están en el cielo. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Lo que hacía referencia, ¿no? Perfecto. Qué privilegio ese. De veras, es curioso. Uno podría en esa situación preguntarse: ¿y fulano de tal por qué no está? ¿No? Que yo intuía, me imaginaba que sería salvo, ¿no? O de pronto la sorpresa linda, ¿no? De alguien que parecía que no alcanzaba a juicio humano y aparece en el cielo. Y será una manera inclusive de confirmar, de verificar los fallos que van a ejecutarse después, pero lo importante es que Dios nos dará la oportunidad de poder participar en todo este proceso. Entonces, ese periodo afecta principalmente a los que no se salvan, los que están muertos, los que murieron en la segunda venida de Jesús y no fueron al cielo. Habrá un periodo de 1000 años en los que parte de lo que se hará será también este proceso de juicio. Todo un proceso de transparencia, ¿no? Qué manera de ser transparente al juicio de Dios, ¿no? Qué manera de ser justo, realmente para apreciar, valorar mucho. Bien, vamos a una pausa, volvemos enseguida para hablar de la segunda parte de esta lección. Ya retornamos con Axiomas. Estuvimos hablando sobre la necesidad del juicio, sobre el juicio previo a la segunda venida de Jesús, juicio preadvenimiento, el juicio en el milenio donde se juzgará, se verificará la decisión de la destrucción del pecado y los pecadores junto con el pecado. Y ahora vamos a la última parte del proceso del juicio, de la otra etapa del juicio que tiene que ver con el juicio ejecutivo. ¿Cuándo se realiza? ¿En qué momento del relato bíblico se lo presenta y cuál es el propósito del juicio ejecutivo? Este juicio ejecutivo sería pues ya la fase final, ¿no? La fase final de, en realidad para el Señor, un solo juicio, ¿verdad? Pero con la intención de ayudar al ser humano, permitir al ser humano ver o verificar, revisar, cerciorarse, apreciar, valorar mucho la justicia, la transparencia del juicio de Dios. Permite una presentación en etapas, y en este caso el
lo que llamamos también juicio final, ¿verdad? La parte ejecutiva ya, donde se conoce el dictamen definitivo en todos los casos. En 2 de Pedro 2, 4 al 6, tenemos una referencia para leer. Dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos, y si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Se establece aquí, en este caso, en los escritos de Pedro, ¿verdad? Anteriormente veíamos a Pablo, coincidiendo la manera en que el Señor procede cuando el ser humano decide la perdición eterna. Y esto ocurre en vida. En todos los casos mencionados por el apóstol, las decisiones fueron en vida, la responsabilidad es en vida. No hay una oportunidad posterior y tampoco una oportunidad de que otra persona asuma responsabilidad o rol por otra, ¿no? Entonces, digamos, el juicio ejecutivo será el momento cuando Jesús y la Nueva Jerusalén descienden. Apocalipsis narra después de que después del milenio, después ¿no? del milenio, ahí habrá una segunda resurrección, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero allí se pone fin al pecado, a Satanás, a sus ángeles y todo aquel que decidió no salvarse, porque el que se pierde es porque decidió no salvarse, y se pone fin al pecado. Ese es el juicio, la última etapa, diríamos, del juicio. Incluso en nuestro estudio se hace una interesante distinción, ¿no? En dos percepciones que se tiene acerca de Dios, ¿no? En la Edad Media, la percepción de un juez severo y punitivo. Y posteriormente, más principalmente en nuestro tiempo, un padre amoroso y permisivo. Y en realidad lo que la Biblia presenta es un Dios distinto a ambas percepciones, ¿no? No es un juez severo, punitivo, tampoco es un padre amoroso o permisivo. Hay un amor con justicia, combinado perfectamente con justicia, un amor incondicional, deseoso siempre de salvar a quien toma la decisión a favor del Señor. ¿Y quiénes participan de este juicio ejecutivo? ¿Quiénes son, diríamos, el objeto de este juicio definitivo final? Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está hablando de la parte final. La segunda muerte tiene que ver justamente con estos que resucitan allí y morirán por segunda vez. Y ojalá no nos toque esa segunda resurrección, ¿no? La propia Biblia afirma, bienaventurado el que participa en la primera resurrección. La segunda es ya para el dictamen en esta fase final del juicio, lo que se le denomina juicio ejecutivo. Claro, la segunda resurrección tiene segunda muerte. La primera resurrección no tiene muerte. No tiene partir de allí es vida eterna. Amén. Entonces, cuán importante es, queridos amigos, que nosotros entendamos este concepto bíblico de un juicio necesario, porque Dios promete vida eterna para todo aquel que cree, pero al mismo tiempo menciona que alguien se va a perder. Tiene que haber un proceso de juicio tan transparente, tan comprensible, que las mismas personas que se pierden saben que así rechazaron. rechazaron. Exactamente. Inclusive Apocalipsis dice que ellos mismos piden que las rocas caigan sobre ellos en señal de que están accediendo o aceptando, confirmando. El destino que habían elegido, ¿verdad? Y admitiendo que la destrucción les corresponde. Exactamente. Y por otro lado, resaltar el privilegio que Dios le dará a aquellos que van a ser salvos. Durante el periodo denominado el milenio en la Biblia, se tendrá la oportunidad de verificar, de participar en todo ese proceso que dará como resultado el nombre de todas las personas que participarán o serán, diríamos, destruidas en el tiempo del fin. Y ahí Pedro decía, ¿no? Llega un momento, así como fue en el diluvio, así como fue en Sodoma,
inclusive con aquellos que fueron echados del cielo, llegó un momento en el que sí se ejecutó el castigo que cada uno merecía. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa final y vamos a nuestras conclusiones. Amén. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de esta lección, el proceso del juicio basado en la Biblia, varias expresiones que aparecen en la Biblia y llegando a la conclusión de que la Biblia describe un juicio en 3 etapas. Antes de la segunda venida de Jesús hay un juicio que define quiénes se van a salvar. Estos salvos van al cielo durante esos 1000 años, también participan de un proceso de juicio de aquellos que se están perdiendo para verificar, no por duda, sino porque Dios nos da el privilegio de participar de este proceso en el que todos los que se perdieron es porque ellos decidieron perderse. Y finalmente el juicio ejecutivo, donde se aplica el castigo final a todos los que rechazaron a Dios, y ahí empieza una nueva oportunidad, un cielo nuevo y una tierra nueva para sus hijos. Gracias, David, por estar con nosotros en esta oportunidad y por favor algunas conclusiones. Gracias por la oportunidad de compartir, de incrementar el aprendizaje, siempre animando a todos los amigos también a valorar mucho el amor incondicional del Señor, disfrutar el justo juicio de Dios, que no es otra cosa que la confirmación de nuestras decisiones. Vivamos en la gracia divina, vivamos de acuerdo a la ley de la libertad, tenemos un juez justo, quien desea nuestra salvación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, nosotros usamos esta guía de estudios que ya está terminando. El próximo año empezaremos otro tema, así que si alguno no tiene esta guía, solicítelo en su iglesia y tenga la oportunidad de poder acceder inclusive a alguna librería de la iglesia para que en base a eso podamos seguir investigando la Biblia, que son temas muy importantes, muy interesantes, que en este tiempo muchas veces no alcanzamos a tocar todo, pero esa guía nos va a ayudar a entender esos conceptos bíblicos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Axiomas, más allá de la evidencia.